Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast de día jueves, su podcast favorito, esta vez dirigido por Eloy Guerrero. Antes que todo, mandar un saludo a Cristian, que estuvo ahí acompañando a su padre este domingo. Hoy es jueves, pero fue el domingo y por eso no está con nosotros, así que me tocó reemplazarlo. Y hoy, como cada jueves de día podcast, estuvimos estudiando sobre Corintios. Hoy vimos que todo lo que debemos hacer es para darle la gloria a Dios. Estuvimos hablando sobre libertad, principios básicos, propósitos y la pauta de esa libertad. Y con ustedes, damas y caballeros, Raúl, Mary. Un aplauso, producción, por favor. Hay menos producción hoy día. Muchas gracias, muchas gracias. Novedoso estar con Eloy hoy día. Espero que todo lo que no se dijo ese día, lo que quedó en el tintero, hoy día podamos darle el redondeo final. Vamos a intentarlo. Vamos para allá. Primeramente, algunos saludos que quiera dar. A mi bella esposa, que Muy bien. siempre me regala su sonrisa y me hace muy bien su apoyo. Y sobre todo, si alguno se acuerda de mi esposita, para que estén orando por ella, porque ha tenido bastante problema en su pie y tiene dificultades para caminar. Así que si oran por ella, se lo agradecería. Y aprovecho de mandarle un besito a la distancia a través de estas pantallas. O sea, está acá atrás, sí. Está acá dentro de la producción. Saludito por ahí Saludo atrás. doble. Muy bien. Yo saludo a Cristian ahí, que no puedo estar, pero solo lo voy a reemplazar esta vez. Primera y última vez. Saludo al Mauri, que nos ve siempre, me manda ahí fotitos. Y bueno, mi señora esposa, que está por ahí con mis hijos. Y a toda la iglesia, por supuesto, que nos ve todos los jueves. Gracias por hacer esto también posible. a la congregación, Sí. que siempre están atentos a las buenas enseñanzas. De hecho, esto no sería posible si que la congregación no responde. Exactamente. Y si lo seguimos haciendo porque ellos se edifican con este programa. Así que, Y hacen preguntas bien interesante. al hueso, ¿eh? Sí, yo hoy día vengo con una, pero... Ah, no. Ya, vamos a comenzar. Primeramente, la pregunta clave. Algo que quedó afuera dentro de su predicación. Era mucho texto, Mucho texto, mucho tema. Pero algo específico que quizás dijo o no pudo profundizar como Quizás aclarar un poco el sentido de que somos libres y hay momentos en que debemos restringirnos a usar esa libertad. Por favor, juegue. Más que nada es poder ir a la Escritura para poder entender qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que siendo libres hay circunstancias en las cuales nosotros debemos renunciar momentáneamente a esa libertad en beneficio del hermano débil, porque debemos cuidarlo a él, porque ya nosotros, siendo fuertes, estamos ya cimentados, ¿cierto?, en principios que son bastante claros. Por lo tanto, no arriesgamos nada, pero sí podemos ser de tropiezo para aquel que está recién caminando con el Señor. Interesante ese tema porque tiene alcances, creo yo, alcances prácticos, por así decirlo, como difusos, porque Exacto. claro, alguien más podría, como que la línea está al centro y como que alguien la quiere empujar para allá y tendríamos que dejar de hacer todo y no, y alguien se arrastra para acá, no, solo esto. Exacto. Por eso dije yo que es como un laberinto donde vamos navegando y nos vamos encontrando con situaciones que tenemos que ir esquivando y a la vez cediendo en beneficio de los hermanos o muchas veces también en beneficio del incrédulo para que tenga buen testimonio. Claro. ¿Cierto? O sea, debemos ser de una línea que muchas veces se nos hace un poquito difusa si no entendemos bien lo que este pasaje de 1 Corintios 10, del 23 al final del capítulo, nos quiere decir. Y 11.1. Y 11.1. Y 11.1 que es, digamos,
el redondeo final. Claro, que la división ahí está como hecha, pero entre capítulos, pero todos entendemos que está hablando sobre Exacto. el anterior. Lo primero que me gustaría tocar fue algo muy interesante en la predicación, y son sobre los temas, sobre las cosas que aparentan espiritualidad y cosas que no, que producen espiritualidad. Ahora, en el primer caso, las cosas que aparentan espiritualidad, nombró varias, pero podríamos redondear que eran las rutinas eclesiásticas, ¿no? Esto de venir a la Claro. iglesia, que aparentan espiritualidad, pero en realidad no lo son. Sí, a ver, hay varias cosas que se van transformando en una especie de cultura dentro de la iglesia y que la aprendemos creyendo que son para edificación, Claro, esa era la palabra, edificación. pero que son en sí prácticas que no tienen mayor raíz, que no nos producen una real edificación. Como por ejemplo, A ver, venir a la iglesia, claramente. venir a la iglesia o tener una Biblia. Ah, claro. Venir ¿Ya? a la iglesia, sí produce O sea, espiritualidad. Debemos venir a la iglesia, Claro, claro. pero no venir porque es domingo y hay que ir. Claro. Sino hay un sentido profundo. ¿Por qué nos congregamos? No, ¿Cierto? no el domingo a las 11 de la mañana en un lugar geográfico produce espiritualidad. Exacto. Es el sentido. Ajá. Claro. O que alguien, bueno, yo lo dije en la predicación, tengo una Biblia, por lo tanto tengo un respaldo espiritual. Si la Biblia está cerrada no me sirve de nada. ¿Qué otro ejemplo podríamos...? ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? A ver. Porque claramente las cosas que producen, que el otro punto es las cosas que producen edificación, espiritualidad, ahí es como muy fácil, porque más de alguien podría decir, por ejemplo, ir a jugar a la pelota, y que claro, podemos tener un devocional antes, un momento de oración, Claro. y todos podríamos decir, sí, produce, sí, todo lo que hacemos como en nuestras vidas produce espiritualidad, o queremos darle ese poder de, no, sí, esta edificación, pero las cosas que no producen y que nosotros engañosamente, por eso me gustó mucho ese punto, quizás engañosamente Claro. le atribuimos un poder y que para nada. A ver, es un poquito difícil cuando uno ya está caminando con el Señor, ¿cierto? Porque Claro. también adquirimos ciertas costumbres Claro, claro. y nos movemos casi por la inercia misma de nuestro caminar a estar pensando, ¿esto me edifica, no me edifica? Porque en el momento nos damos cuenta. Creo que son cuestiones muy puntuales, entonces en este sentido, buscar un ejemplo así ya, en este momento no lo tengo. No, es difícil, claro. ¿Ya? No lo tengo. Pero sí hay cosas que yo puedo decir que sí producen espiritualidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, haber leído un pasaje de la Biblia ¿Mm? y desear profundamente compartirlo a mi familia o llamar por teléfono, por ejemplo, a un hermano que yo sé que está en una situación difícil por enfermedad, en una prueba porque perdió su trabajo, y yo le digo, hermano, acabo de leer un pasaje que te va a servir, quiero compartírtelo, y he estado en este momento recordándote, oré por ti y creo que esta palabra es para ti. Creo que ese ejercicio, por ejemplo, produce ganancia, produce produce espiritualidad, edificación. Claro, pero si yo es como el tesoro, ¿cierto? Si lo guardo para mí y quedó en mí, claro, puede ser beneficiado, o quizá podría tener, no, esto ya lo leí ayer, entonces como que lo obvio y lo miro livianamente, Claro, pero cumplí. Claro, cumplí ¿Entiendes? con Hago el devocional el deber. hago el devocional porque hay que hacerlo. Si hago cosas porque hay que hacerlas, no me va a producir ganancia espiritual. Si yo lo anhelo, lo deseo, tengo sed, necesidad de ir a la palabra, de escuchar una buena predicación o llamar a un hermano que sé que está en una situación X, ahí hay ganancia. Ahí yo veo que podemos tener
un momento de crecimiento, ¿cierto? Un avance en Un nuestra vida avance. espiritual. Exacto. También dijo en la predicación sobre que esto de cosas que producen espiritualidad, habló sobre estudiar y aplicar la Biblia y trabajar en la palabra de Dios. Ah, sí. Ahora, como llevarlo más práctico, yo sé que más de algunos, o los que vienen a estudio bíblico, dicen, ahí estamos estudiando y aplicando, pero en algo más sencillo y práctico que alguien podría hacer en su casa en 10 minutos. Muchas veces no tenemos más que, entre semanas tenemos poquititos tiempos. ¿Qué podríamos hacer como ejemplo sobre esto de estudiar, aplicar y trabajar? Porque sabemos que eso produce espiritualidad. Claro. Tener la Biblia siempre, digamos, al alcance. Esto nos da una pauta clara de lo que yo necesito, ¿cierto? Tener la Biblia. Es que hay muchas herramientas. Por ejemplo, hay buenos devocionales. De hecho, por ejemplo, anoche me acosté, quise escuchar algo en el celular y encontré una predicación y la dejé. De mi iglesia, me imagino, UC de Punta Mira. No, pero era de la línea nuestra. Ah, ¿ya? ya, muy bien. Sí. No traicioné a la iglesia en todo caso. Era una muy buena predicación y mi esposa de rebote lo escuchó también. Y después me dice, oye Raúl, linda la predicación. Claro. Fue beneficiosa. ¿Ya? Después supimos quién predicaba, qué sé yo. Pero a veces uno quiere hacer algo y aprovecha una circunstancia que se da en el instante, la toma para beneficio, ¿cierto? Claro. Porque me parece más entretenido que estar mirando quién me whatsappeó, ¿ya? Si habrá, qué sé yo, algo entretenido, algún juego en el celular. Pero había una predicación, la puse. Y fue de ganancia. Aprovechar la instancia. Aprovechar la instancia. De repente, ¿por qué sucede que a veces uno, por las cosas espirituales, tiene como menos disposición? Es como que la carne se resiste a que se atienda al espíritu. Entonces, de repente, Buena pregunta. vamos a leer la Biblia. Ah, pero espérate un poquito que tengo otra cosa que hacer. Siempre surge algo. Claro. Entonces, es bueno reservar un tiempo. ¿Será que no tenemos una rutina, una disciplina en el cual nosotros, o quizás muchas veces la única disciplina espiritual, de espiritualidad que es lo que estamos hablando, es venir el domingo? Claro. Yo sí o sí me levanto el domingo a las 10 para llegar a las 11 en punto. Y en la semana, nada. Claro, como que la semana la reservamos para las cosas, digamos, Entre comillas, seculares. seculares. Iba a decir paganas, pero suena muy feo. Pero sí, por ejemplo, yo creo que es bueno que dejar que el Señor nos hable en todo tiempo. Sí. Permitir que Dios intervenga en muchas áreas de mi vida. Ejemplo, incluso hasta cuando hay que cocinar algo. De repente uno dice, me encantaría comerme algo, y no lo tiene. Pero ves que hay otras cosas que son beneficiosas, y dices, Señor, gracias porque tengo esto otro. Y doy gracias, pero no, Señor, gracias, ¿me entiendes? Esa cosita de que se transforma en una especie de exclamación momentánea, sino de gozarme por la alternativa que tengo en ese momento como bendición y decirle al Señor, gracias porque tengo esto para comer, entendiendo que Dios me ha bendecido con lo que ahí está. Claro. Y bueno, en algún momento me daré el gustito de comer otra cosa. Cuando se pueda, claro. Cuando se pueda, cuando el Señor diga que es el momento. Yo creo que es un poquitito eso de estar como conscientes, porque muchas veces estamos como en la semana, bueno, usted fue profesor con hartas horas, hartos hijos también, y la rutina va adormeciendo, por supuesto, que la vida espiritual, porque uno agarra un ritmo en el que descansa el sábado para llegar bien el domingo. Exacto. Pero si uno es consciente que dentro de quizás de su rutina tiene que estar consciente de que Dios está también ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios en todo tiempo. Hemos sido llamados, como el tema de hoy, para glorificar a Dios. Y no vamos a decir, ojalá que llegue el domingo para glorificar a Dios.
yo debo glorificarlo en todo momento, en todo momento, en todas las circunstancias, sean, digamos, cosas positivas y aún también en las pruebas. Porque Dios no se aparta de nosotros, no se esconde si yo estoy enfermo. Claro. Un buen momento para glorificar a Dios cuando estoy enfermo es decir, Señor, quizás tú me estás enseñando algo y me has mandado a la cama para tener más tiempo contigo, porque en mi rutina diaria, tú me has detenido para tomar una licencia médica, estar en mi casa y tener que dedicar el tiempo a otra cosa. Porque a veces lo secular nos va enclaustrando de tal manera que nos aleja de Dios. Como profesor... Por esa separación que hacemos Claro, normalmente. como profesor yo tenía, tiempo para hacer clases, pero también tenía que llevarme trabajo para la casa. Claro. Y eso también me aparta de la familia, que es una bendición maravillosa que Dios nos da, ¿cierto?, de disfrutar en familia. Y no, el papá está ocupado. Tiene mucho trabajo del colegio. Entonces nos aparta también, no solo de la familia, nos aparta de Dios. Claro. Y cuando uno tiene ese tiempecito, debería también aprovecharlo. Así que todas las cosas nos ayudan a bien, dice el Señor. Sí. Y a veces pensamos en las puras cosas buenas. No, claro. espero que todas las cosas buenas me sirvan a bien. Claro. Las malas. O sea, las cosas negativas como una enfermedad, por ejemplo. A veces la pérdida de un dinero. Uno dice, Señor, ¿por qué permitiste? Pero uno piensa en otras ocasiones, ojalá sea de bendición para el que lo encontró. Ojalá sea un creyente que en este me lo robó. Necesita, que el Señor lo bendijo a él a través de mí. No sabemos. Que ese ladrón sea bendecido por el no. Señor, que Por me favor, acaba de robar que la se convierta, cartera. que me robe la cartera con la Biblia Con dentro. Entonces, como dato, en la Biblia pongan billete. Entonces, si le roba la Biblia, ahí está. Ahí está el billetito. También dijo que la conducta, nuestra conducta, estaba hablando sobre que era de bienestar espiritual para otros, o que mi conducta, claro, sí, dijo que nuestra conducta también debiese ser de bendición espiritual para los demás. Claro. Cómo nos comportamos. Hay un punto que dice que debemos preferir a los demás antes que a nosotros. Claro. Yo di el ejemplo de la visita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Supongamos que en la casa llegan visitas espontáneamente y quedaban 4 huevitos, ¿ya? Entonces la mamá dice, niños, hoy día no van a comer huevitos porque vamos a tener que hacer un pastel porque llegaron visitas. Vamos a recibirlos a ellos, vamos a atenderlos a ellos, después comeremos huevitos fritos o huevitos revueltos. Entonces, en el cristianismo, en la congregación, en nuestra vida diaria como creyentes, nosotros debemos preferir a los demás para que ellos sean bendecidos. Y no significa menoscabarnos, Claro. Significa cederle espacio, creo que lo tengo por acá, para que los demás también sean más favorecidos acá. El segundo aspecto dice en el versículo 24 de 1 Corintios 10, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nosotros ya somos bendecidos. Como hijos de Dios, Dios se va a preocupar de nosotros, pero nuestro prójimo necesita también ser favorecido. Entonces, Pablo nos dice que debemos nosotros glorificar a Dios buscando la edificación de los hermanos. Claro. Y voy a leer a Filipenses 2, 3, 4 que dice, capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y esto es una cuestión recíproca. Si yo busco tu interés, que seas bendecido, tú estás deseando lo mismo para mí o para otro, y así estamos concadenados, ¿cierto?, en que todos nos estamos deseando cosas buenas. Y si yo deseo algo para mi prójimo, hay muchos prójimos que van a estar también deseando para mí cosas buenas, por lo tanto, la bendición igual regresa. Claro, absolutamente.
Y es importante como instaurar esa, creo yo, esa cultura de iglesia, del cuidado de los demás y no solamente llegar acá, hacer cada uno lo suyo, pararse, levantar su manito, cantar y nos vemos el próximo domingo. Claro, y cumplir con mi rutina. Pero si yo no cuido de ser amable, hospedador, ¿cierto? Con personas. Hoy día, por ejemplo, llegó un señor que era papá de una chiquitita. Sí. La niñita lo trajo a su papá. Y se acercó, me saludó y me empezó a contar su vida. Solamente le pones atención y él ya se siente bienvenido. Claro. En vez de estar pensando yo, no, tengo que hacer el podcast. Entonces, estoy pensando en mi comodidad, en mi tiempo. Si uno dedica pequeños detalles, está sembrando cosas preciosas en el corazón de los demás. Pensando en los demás. Exacto. Sí. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Santa Cena. Sí. Porque algunos se adelantaban, ¿cierto? Y cuando llegaba la hora de que el que llegó atrasadito a servirse, No había nada. no había nada. Nadie pensó en él. Y triste, pues. Sí. Bueno, y es difícil instaurar eso en la iglesia porque de repente yo creo que todos vienen a la iglesia como con el tiempo. Es de 10 o de 11 a 12 y media y ya son un cuarto para la 1 y ya se atrasó, entre comillas, se atrasó el programa. Pero hubo una actitud bonita de la iglesia, por ejemplo, con alguien que llegó tarde. Estábamos celebrando el cumpleaños. Dígalo nomás. Y llegó una hermanita, no la voy a nombrar. Pero llegó tarde, hermana. Entiendo que cumplió 54 años. No, 58. 58. La iglesia ya había cantado el cumpleaños feliz. No es una alabanza, Claro. pero que ella venga llegando y se acuerden que ella estuvo de cumpleaños y le vuelvan a cantar cumpleaños feliz en una actitud de consideración a que ella venía llegando. Ese es un gesto lindo, Sí, absolutamente. ¿cierto? Es un gesto lindo que habla muy bien a su corazón y nos alegra a nosotros porque lo tomamos de una manera sanamente infantil, es un juego, Claro. y Jesús dice que debemos ser como niños. Sí, pero es que esto sale del marco de la liturgia Claro. de día domingo. Es que se prioriza a la persona, creo yo. Lógico. Se busca priorizar a la persona, lo que va a sentir esa persona, el A cariño, eso vamos. a priorizar la rutina. Es que, Exacto. ¿para qué vamos a cantar si acabamos de cantarla? Entonces yo creo que siempre esa es una bonita actitud que todos deberíamos tener. No, yo la encontré maravillosa. Priorizar a las personas, priorizar la vida espiritual, la edificación, antes Exacto. de la rutina. Y la persona se va a sentir más amada por la iglesia, va a sentir que vale, se va a sentar contenta ahí en su banquita preferida y la vamos a ver más seguido también. Claro, no, y fue genuino. Sí, Ocurrió acá. Fue y genuino. espontáneo, lindo. Sí, bonito. Llevándolo a otra pregunta, el versículo 29 dice: quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Versículo 29. Y mi pregunta es: a causa de la conciencia de otros, ¿es aplicable a los ídolos? Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podríamos centrar hoy en día? Como aplicarlo práctico en nuestras vidas. Pablo, antes de esto, hace una aclaración. Lo que ha sido ofrendado a los ídolos dice, nada son. Claro. Los ídolos no existen. Capítulo 8, de ahí venimos. Claro, los que andan detrás de los ídolos inútilmente andan en su vida idólatra, pero lo que se dedicó a los ídolos era alimento, ¿cierto? Carne. Entonces yo puedo comer tranquilamente de esa carne, no voy a cuestionar nada, no voy a hacerme, digamos, un exorcismo para apoyar a la carne para poder comerla. Claro. No es carne, simplemente me la como. Pero el problema está cuando dice, quiero decir, no la conciencia de usted, sino la del otro. Ese otro que me va a decir, oye, te vi comiendo carne de ídolos. Claro. ¿Ya? O tú piensas comer carne dedicada idolátricamente a una figura pagana. Si yo voy a ser juzgado por una persona que me cuestiona, ¿cierto?, en lo que voy a comer, bueno, nosotros en este caso no tenemos este problema,
Claro. pero ahí se daba. Dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad? Entonces, dice, pero viene la respuesta después, dice, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad? Si participo con agradecimiento. Él dio gracias. Claro. ¿Por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? ¿Por qué me tiene que juzgar? Esa es la respuesta que hace Pablo. Distinto es qué resuelvo yo antes de comer si un hermano débil me dice, oye, ¿tú piensas comer de esa carne? Mi respuesta es que por amor a esa persona, para no ser de tropiezo, para no confundirlo, simplemente evito comer. Pero si anteriormente la persona que me va a servir me dice, oye, esta carne viene fresquita de allá del templo del Dios Tanto, y me dice que está dedicada a ese ídolo, O comamos en gratitud a... claro, ahí no debo comer. Claro. Entonces, tengo que mostrar de qué línea soy, ¿cierto? ¿Quién es mi Dios? ¿Y cuál es mi propósito como cristiano? Es una línea bien... una línea borrosa. Bien... Claro, pero es claramente definida por Pablo. De que si alguien me dice que está dedicado a los ídolos, no la coma. Si un hermano débil me dice que está dedicado a los débiles, por amor a él no como. Pero en lo particular, yo no tengo ningún problema en comerla. Yo escuché un ejemplo, hablando de eso mismo, bueno, lo decía Samuel Pérez Millo, sobre que, claro, en ese sentido podría ser si yo voy a la casa de una persona que me invita y afuera hay una grutita de una virgencita o pongamos una virgen, o cualquier otra. Ajá. Entonces, claro, ahí está diciendo que esta casa es bendecida por, y decía, ahí la pregunta, ¿entramos a la casa o no entramos a la casa? ¿Cómo resolvemos esa...? Fácil. Cuando el Señor nos envía, no nos envía a lugares santificados. Claro. Mateo 28 dice, id, nos dice excepto a. Claro. Nos manda a un mundo en tinieblas. Yo los envío en medio de lobos. Entonces, el mandato es ir, internarnos en el mundo perdido, sin llegar a ser parte del mundo, sino para llevar la luz de Cristo. Claro. No los saques del mundo, sino apártalos del mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos que tener presente de que somos enviados a. Si no, andaríamos, yo tendría que hacer mi Evitando casita. todo. Claro, tendría que hacer mi casita al lado del templo para no caminar por una calle contaminada por paganos. Claro. ¿Entiendes? No, es que más de alguien, claro, va a jugar con esta línea a su favor legalista, podríamos decir, y por Ese eso no me problema. junto con... Porque Claro. estoy evitando estoy Y siendo santo. ocurre, pero Y más seguido de lo que nos gustaría. nosotros somos libres y vamos con el Señor a donde Él nos envíe y donde nos permita. Hay situaciones donde Dios le habló claramente a través del Espíritu Santo a Pablo, ¿cierto? No pase por tal lugar específico. Claro. Pero no andaba en todo tiempo, no vayas para allá, no vayas, no te metas, devuélvete. El Señor puso en nosotros ese libre albedrío de saber discernir por qué caminos debo andar. ¿Ya? O si no, nunca hubiese podido predicar ahí al Dios no conocido. Porque estaban todos los dioses. Estaban todos los O dioses. sea, y paso Pablo por- metido entre claro, todos. no entre paso por todos acá. ellos. No podría haber pasado porque había miles de dioses. ¿Qué hizo Pablo? Fue astuto, ¿cierto? Dijo, veo que ustedes son muy religiosos, los aduló Claro. astutamente. Y después le dijo, y veo que también ustedes adoran a un Dios que no conocen. Bueno, ese Dios lo conozco yo, pues. El que traigo. Claro, y se explayó y todos lo escucharon. ¿Por qué? Porque él fue amable con la gente que no conocía a Dios. Entonces, nosotros debemos también ser astutos, debemos tener buenas estrategias. Pablo, en ese sentido, es genial. Y es genial, ¿por qué? Porque se dejó guiar por el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claro. Y creo que la base es como que una cosa a recalcar es que evitamos el pecado, absolutamente, pero no evitamos al pecador. Exactamente. Porque son dos cosas distintas. Muy, muy, muy distinto. Porque el pecado, no podríamos dejar que entre el pecado acá a la iglesia. Vamos a pecar acá en la iglesia, ¿no? Pero el pecador es distinto porque yo soy pecador. Todos pecamos.
Todos pecamos. Una consulta más. Habló algo muy fuerte, creo yo, en la predicación, que me hizo mucho ruido, y en lo cual debiésemos todos estar ahí atentos, que al tener una vida incompatible, nosotros dejamos a Dios como un Dios débil. Ah, Y creo que interesante. creo que uno interesante y segundo es muy muy fuerte en el sentido de analizarnos, Ya. al decir que, claro, como nosotros somos hipócritas, inconsecuentes en nuestra vida, decimos adorar o decir algo de un Dios, y claro, nos ven y dicen, Lamentablemente, en estos días, muchos hemos llegado a darnos cuenta que hay un serio problema con hermanos o pseudo hermanos, que ya no sé cómo llamarlo, que hablan de Dios, pero no son de Dios, ¿ya? De muy mal testimonio, y que cuando se refieren al mundo cristiano evangélico en general, lo primero que nos sacan en cara, pero los pastores se enriquecen, piden el diezmo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se han levantado iglesias, y lo digo entre comillas porque me merecen duda, donde se prioriza la buena ofrenda, ¿cierto? Y por sobre la edificación de los creyentes. Bueno, pero yendo a este punto, hablemos de lo personal. Yo tomé el caso de Israel. Israel muchas veces le dio la espalda al Señor, muchísimas veces. ¿Y Dios qué envió? Envió a los babilonios, envió ciertos pueblos que tomaron a los israelitas y los deportaron y los esclavizaron por un buen tiempo. claro. ¿Por qué razón? Porque Israel había sido desobediente. Dios usó como látigo a pueblos poderosos que Paganos. lamentablemente por la actitud pecaminosa de Israel, estos pueblos dijeron, el Dios de los israelitas no era tan peligroso como pensábamos. Entonces, claro, Dios usó a esos pueblos para golpear a Israel y enderezarlo de su mal camino, pero la actitud de Israel, su mal testimonio, hizo que blasfemaran contra Dios estos pueblos paganos. Lo mismo ocurre con nosotros cuando pecamos deliberadamente y la gente dice, ¿y este se cree cristiano? Y uno lo ve con la Biblia bajo el brazo el día domingo, y ahora estos hipócritas viven en el pecado. Entonces, si un día me invitan a esa iglesia, yo no iría. Entonces, hay todo un razonamiento cuyas, digamos, raíces se producen en la mala actitud nuestra, y podemos hacer que esa persona jamás quiera acercarse a Dios por su forma de entender algo donde Dios no tiene la culpa. Nosotros nos hacemos responsables por el mal testimonio. Porque conocen a nuestro Dios a través de nosotros. Claro. Y nosotros... Entonces, queda una imagen de un Dios que no ha cambiado nuestras vidas, que no ha hecho nada en nosotros. Y somos un montón de hipócritas que nos juntamos, como escuché cuando era niño, de que estos creyentes eran tan malos que vivían golpeándose contra las murallas y llorando porque negaban a Dios. Entonces, claro, yo crecí con esa imagen y tenía miedo de llegar un día a una iglesia. Iglesia evangélica. A una iglesia evangélica. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente en algún momento alguien dio mal testimonio y la gente siguió creyendo que ese mal testimonio se mantenía. Y no es de toda una iglesia. Es de X personas cuyas malas acciones son más públicas que la predicación de los hermanos que son fieles. Claro, claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y es muy, no sé si gracioso, por así decirlo, pero es muy curioso ver cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, pudiendo acudir a Dios y decir, si te arrepientes,
Ujú. Si te arrepientes de todo corazón, yo haré llover, te traeré, te salvaré. Y ellos preferían sacrificar a bebés ante dioses, hacer actos más aberrantes que decir perdón, Señor, sino que no, la mejor opción es sacrificar un bebé. Matémoslo ahí y gritemos y cortémonos y matemos. Claro, Y esto es muy, muy típico de las sectas, ¿no? sí, Como que necesito algo que sea muy, muy duro, chocante, y eso, como que, esa es su fe. Pero siendo nosotros teniendo la libertad de ser unas personas que pueden tener una relación con el Dios que tenemos, claro, lo debilitamos por nuestra misma exactamente. actitud. Y dejamos mal el nombre de Dios, lamentablemente. Eh, Mucha gente, ojalá no sea como que digo, va a decir un día, yo no llegué a creer, pero como excusa, Mm, yo no llegué a creer en ti, Señor, porque uno que se decía cristiano me dio pésimo ejemplo. mm, Es verdad que puede darse ese mal ejemplo, pero no es excusa para que la persona acuda a Dios y lo reconozca como Señor de su vida. claro. Entonces, Y no es excusa para nosotros para actuar de esa forma tampoco. tampoco. Mm, Eh, Somos llamados a glorificar a Dios y debemos procurar que en todas nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestra imagen, mm. en todo tiempo glorifique a Dios. Y algo que a veces está muy lejos de lograrse. Y Claro. debemos cultivarlo de tal manera que lo logremos. Y es curioso que en esta predicación terminamos, después de hablar todo esto, en el 11.1, donde habla de sed imitadores de mí, Como como yo soy de Cristo. Cristo. Para terminar el podcast de hoy, el capítulo, ¿cómo resumiríamos las características de Pablo en el cual nosotros tenemos que imitar? O sea, porque él está diciendo, imítenme a mí, pero muchas veces si preguntásemos a la iglesia, ya, deme una característica de Pablo, ¿no? Que predicaba y viajaba. Claro, pero no todos podemos viajar y predicar, sino Claro. pero le está diciendo a la iglesia, sean imitadores de mí. ¿Qué características podríamos nombrar? Yo resalto la humildad de Pablo, Humildad, Pablo. el celo y la constancia. Humildad, ¿por qué? Humildad porque él nunca esgrimió sus pergaminos, digámoslo. ¿Cierto? Él Claro. nunca dijo, paren pues, yo soy apóstol. ¿Ah? ¿Están hablando con un apóstol aquí? Claro. O sea, él nunca tira esto en la cara de los demás, Mm, sino que él muchas veces se cuidó de que su libertad no fuera a provocar en otra persona esa como incapacidad de decir, yo no puedo hacer lo que Pablo hace. claro. Una lejanía. Claro, él es apóstol, por eso lo pudo hacer. Mm, Sino Pablo se mostró como uno más, como un hermano. Y La segunda dijo celos. celo por predicar el Evangelio, por confrontar las situaciones que no estaban correctas, celo por mostrar al Dios que amaba Mm, y extirpar todo tipo de asomo de posibles actos idolátricos en la vida de quien fuera. Porque tenemos la tendencia a tomar un ídolo incluso sin saberlo. claro. Por eso fue bueno los ejemplos del gatito, ¿cierto? Eso. Del sahumerio, Muy buena predicación esa. ¿Quién habrá Del- predicado? del Buda que le sobo la guatita para que me vaya bien. Claro. Incluso yo dije, este instrumento que nos quita más tiempo que la Biblia y que nos absorbe y que incluso nos enseña cosas que no debemos aprender. Así es, pues. Entonces, Y la última característica dijo la última fue constancia. constancia. Él dijo a tiempo y fuera de tiempo, yo trabajo, yo sirvo y voy donde tenga que ir. Y aún sabiendo que iba de prisionero, él no dejó de predicar. Y tampoco es que tenía mucho tiempo libre. No. Porque cuando necesitó trabajar, trabajaba. Exacto. Hay que cosa de googlear nomás cómo trabajaban los judíos de sol a sol. Es interesante la formación que tuvo Pablo, porque siendo una eminencia en cuanto a conocimiento
y saber dónde estudió y con quién, él llega a hacerse el más pequeño, Sí. para que los demás sean edificados. Y esos eran 3 reflejos que obviamente que se hace más fácil de verlo en Jesucristo. Obviamente por eso él decía, sean imitadores de mí, porque lo que ustedes ven en mí, yo lo imito de Cristo. Por eso a mí me gusta mucho, y por eso lo cité también al final, cuando hablé de Filipenses, como Jesús, ¿cierto?, siendo en forma igual a Dios, él se despojó y se hizo obediente. Eso a mí me conmueve, porque dice, tomando forma de siervo, se humilló. O sea, con un propósito de amor por nosotros. Y creo que ese es lo que nosotros debemos procurar, humillarnos en beneficio de otros, ser siervos de otros. A mí no me gusta cuando dicen el gran siervo de Dios. No, un siervo. Un siervo es ¿Qué el tiene que gran sirve. el siervo, claro? Y es un siervo inútil, más Es decir. como decir el gran esclavo. Claro. Sigue siendo esclavo, ¿no? Sí. Entonces, es un contrasentido. Claro. Somos siervos, pero sin adjetivo, porque el que tiene todos los adjetivos es Cristo. Sí. Y creo que con eso clarificado, reclarificado, y con este podcast terminamos. Muchas gracias por esta linda predicación. Y eso, nos quedamos. ¿Algunos saluditos finales? ¿Alguna reflexión final que después de decir todo lo que haya dicho? ¿O saluditos? ¿Una exhortación final? Cuando uno comparte la palabra, uno se predica a sí mismo. Y una de las cosas que me gustaría porque tenemos una linda familia acá, una muy linda familia espiritual, es que procuremos edificarnos mutuamente. Eso, procuremos edificarnos siempre. Y aprovechemos todas las instancias para lograrlo. Y saludos, a cada hermana, hermano que siempre están con una actitud preciosa de dar bienvenida, de hacernos sentir bien, y uno se contagia con ese amor genuino que hay acá en la congregación. Y un saludo especial quiero mandarle a mi hija Judith. No sé si va a ver el podcast. Ahora lo va a ver, ya que la citó. Y quiero decirle que esta iglesia está orando por su bienestar físico, emocional, espiritual, en la linda tarea que le ha tocado de tener en sus brazos una pequeña preciosa, y sobre todo cuidar a Alim, que está aprendiendo a vivir con una hermanita, porque ya con su hermano ya sabe muy bien quién es Natán y quién es Baltasar. Claro. Así que mis cariños para Judith, y a mis hermanos, gratitud siempre, porque veo mucha fidelidad. Sí, me sumo a los saludos a la Judith, saluditos, y también a la congregación, y que sea de bendición este podcast como lo es para nosotros, que sea para ustedes, y compártanlos con los demás y así bendecir a los demás, como dice la voz en off. Pasen el link. Así que nos vemos. Me despido, espero nunca más estar acá dirigiendo. Cristian, vuelve por favor, y que el Señor le bendiga. Muchas Igualmente. gracias. Gracias, Aaron. Nos vemos. ¡Fua! Música. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.